Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 13 de 1 Corintios. Vamos a leer desde el versículo 4. Es la misma porción que leímos el domingo pasado, pero nos detuvimos en no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y hoy vamos a mirar todo el contexto. Dice el versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado, cuando hablamos de el hombre de hoy, hablamos de un hombre que estaba desarticulado? Usamos esa palabra, desarticulado. Es como si estuviera segmentado, en muchos casos incompleto, y todo a su alrededor se segmenta y se desarticula. En el año 1957, especialistas en relaciones humanas, estábamos ya pasando la mitad del siglo XX, empiezan a mirar a la familia en una forma diferente. Ustedes saben que el especialista en relaciones humanas habla justamente de eso, de cómo se relacionan los hombres entre sí. Pero ellos en ese momento empezaron a notar que el problema de desarticulación que había en el ser humano no podía mirarse aislado. Y entonces empezó a estudiar la familia como sistema. Es decir, la familia como un sistema. Padre, madre, hijos, es un sistema que tiene que funcionar de determinada forma. Y de allí surgió la frase que nosotros conocemos y a veces escuchamos por demás, que es familia disfuncional. Que es cuando se ve que un chico no está andando, uno empieza a pensar que es el reflejo no solamente de lo que le pasa a él, sino de lo que está pasando dentro de su hogar. Y entonces aparece el concepto de familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Una familia disfuncional es una familia que tiene todos los elementos de una familia, padre, madre, hijos y todo lo demás, pero que no funciona como familia, que no alcanza los logros y que nosotros esperamos acerca de una familia. Lo que significa es que la familia está funcionando mal, por eso la palabra disfuncional, funciona mal. Y esto está afectando al desarrollo de todos sus miembros, al clima del hogar y al crecimiento también de los hijos. No necesariamente una familia disfuncional es la que se separa o la que se divorcia. Puede no separarse y no divorciarse, lo que pasa es que está funcionando mal. Un famoso psiquiatra español que defiende a la familia permanente dice: yo no creo en el amor eterno, creo en el amor que se alimenta de día en día. Me parece muy inteligente la frase. Yo no creo en el amor eterno, nos amamos para toda la vida, sino creo en ese amor que todos los días en alguna forma se manifiesta dentro de la familia. ¿Qué quiso decir con esto? Quiso decir que son importantes los gestos dentro del matrimonio y dentro de la familia, que son importantes las actitudes que tomamos y que son importantes las conductas. Y a través de los gestos, de las actitudes, de las conductas, es como mantenemos vivo el amor dentro de la familia y la armonía familiar. Voy a hablar de una cosa negativa y de una cosa positiva. Vamos a comenzar por la cosa negativa. Cuando la palabra de Dios describe al amor en esa porción que nosotros leímos, señala primero dos cosas positivas. Dice: el amor es sufrido, es benigno. Si sacamos la frase que tomamos el domingo pasado, que es un contraste, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, en el medio nos encontramos con 7 cosas negativas. Fíjese cómo define al amor.
El amor es una serie, el amor, para ser verdaderamente amor, hay una serie de cosas que no tiene o que no es. Entonces se habla más de lo que no tiene y de lo que no es que de lo que es. Porque me dice, el amor es sufrido, es benigno, pero el amor no tiene envidia, no tiene jactancia, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hay 7 cosas ahí, dejando la frase que hemos visto el domingo pasado en el aire, 7 cosas que son cosas que tienen que estar ausentes. Tienen que estar ausentes. Ahora, es notable que en vez de hablar en positivo acerca del amor, me está diciendo, mira, el verdadero amor no tiene que tener esto. Y me da 7 cosas que el verdadero amor no tiene que tener. Miremos la lista de estas 7 cosas. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Acá es una frase difícil de traducir, no es grosero, no le falta urbanidad, diríamos nosotros, no tiene malos modales. Eso sería hacer una cosa indebida. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todas estas cosas negativas se pueden englobar debajo de una sola palabra. Hay una sola palabra que las abarca a todas. Y esa palabra que las abarca a todas es la palabra soberbia. Soberbia. Debajo de la palabra soberbia, bajo el paraguas de la palabra soberbia, están todas estas cosas que nosotros tenemos aquí. Quiero decir que si yo quiero reducir estas 7 cosas, que son la descripción de la soberbia, yo puedo decir que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene que tener soberbia, no tiene que penetrar la soberbia en ninguno de los miembros de la familia y mucho menos en el hogar. Ahora uno dice, ¿no será exagerado poner todo esto debajo del paraguas de la soberbia? Cuando el profeta Jeremías habla de la soberbia de Moab, dice, hemos oído la soberbia de los moabitas, del pueblo de Moab. Inmediatamente dice, ellos son soberbios, arrogantes, orgullosos, altivos, altaneros de corazón, coléricos y jactanciosos. Quiere decir que acá dice, la soberbia es todo esto, es todo esto. Y llego al Nuevo Testamento y me encuentro con que cuando se describe el amor se dice, tiene todas estas cosas que tienen que estar afuera, porque es la manifestación de la soberbia. La soberbia es el origen de todos los defectos humanos y de todos los pecados humanos, así como la humildad es la base de todas las virtudes. Quiere decir que las tenemos en las 2 puntas de la escala. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es cuando yo me entronizo, cuando pongo un trono para mí yo. Cuando yo tengo siempre la razón, yo tengo toda la verdad, yo sé todas las cosas, yo no necesito ningún consejo, yo hago todas las cosas bien, yo me escucho únicamente a mí mismo y yo juzgo a los demás, pero nadie puede juzgarme a mí. Esto es la soberbia. Es la descripción que uno puede hacer de la soberbia. Es un yo, es una actitud en la vida donde el yo se ha desbordado, donde el yo se ha desbordado. Una falla en la percepción, autopercepción de la persona es la soberbia. No me veo como realmente soy, me veo como creo que soy. Y entonces aparece un egocentrismo que afecta directamente a toda la familia, afecta al esposo, a la esposa, a los hijos. El que es soberbio afecta a todo el entorno que tiene alrededor. Y la soberbia es la base de la disfuncionalidad en el matrimonio, la soberbia. Llega la soberbia y el matrimonio empieza a funcionar mal. Los hijos empiezan a funcionar mal. Los hijos se transforman también en soberbios, porque ven el ejemplo de la soberbia del padre o de la madre. No interesa quién es el soberbio o la soberbia de ambos. Quiere decir que el verdadero amor tiene que sacar fuera esto. ¿Por qué? Porque el egocentrismo tiene muchas manifestaciones. Puede hacer que la persona sea impertinente, que hable cuando no tiene que hablar, que se maneje fuera de contexto siempre, que esa persona desprecie los valores del otro o que humille al otro. ¿Por qué? Porque se siente superior.
las cosas que están puestas en negativo acá, cuando las ponemos en positivo, tenemos la descripción de la soberbia. El soberbio es envidioso, jactancioso, se envanece, es grosero, busca lo suyo, se irrita, guarda rencor. Todo esto está en positivo en la soberbia y está en negativo en el amor. Las manifestaciones de la soberbia es lo que acá describe el apóstol. ¿Cuáles son las manifestaciones de la soberbia? La primera es cuando la soberbia se verbaliza y es la jactancia. Ahí aparece la jactancia, no es jactancioso. ¿Qué es la jactancia? Es cuando la soberbia aparece en las palabras de la persona. Cuando el sentimiento de superioridad se expresa, se muestra, irrita al otro, allí es cuando tenemos soberbia. La jactancia es la primera manifestación, porque es lo que sale de la boca. Y usted sabe que el Señor Jesucristo dijo que lo que sale de la boca, del corazón sale. Entonces, cuando sale la jactancia, está saliendo del corazón. Quiere decir que en el corazón hay soberbia. La jactancia lo único que hace es denunciarla a través de las palabras, pero la soberbia está allí. Lo segundo que podemos mencionar de las cosas que dice acá es la vanidad. La vanidad es lo que yo hago siempre es mejor, lo que yo consigo siempre es mejor, mis capacidades son superiores. Y cuando se localiza la soberbia, cuando se localiza, se verbaliza, se manifiesta en vanidad y se localiza en un objeto o en una obra, aparece lo que llamamos orgullo, que sería la tercera parte de la soberbia, ¿no? El orgullo. El orgullo lo localiza en alguna cualidad, en alguna posesión, en alguna cosa así, y entonces me centro allí. El caso más gráfico de soberbia lo tenemos en el Antiguo Testamento, en Nabucodonosor. Nabucodonosor vio la ciudad de Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Fíjense que ahí aparece el yo, yo hice esto, y dice, y lo hice con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Esto es la definición de un soberbio. Esto es la definición de un soberbio. Ahora, pensemos un momento. Si yo tengo que vivir con una esposa soberbia, que se siente perfecta, dueña de la verdad, que nunca se equivoca y que nunca busca consejo, mi hogar va a ser un infierno. Y si una mujer tiene que vivir con un hombre que se cree perfecto, que es dueño de la verdad, que nunca se equivoca, que nunca busca consejo, se transforma en un matrimonio insoportable. Insoportable. Las actitudes soberbias afectan gravemente al matrimonio y gravemente a la familia. Cuando acá se está señalando el amor no tiene eso, está diciendo, mire, en el amor, en la familia, en el amor de la familia, en todo tipo de amor, tiene que estar afuera la soberbia. Porque cuando aparece la soberbia se echa todo a perder. Y la soberbia cumple dos funciones o dos efectos tiene la soberbia sobre la familia y sobre todo sobre el matrimonio. En primer lugar, lo hemos mencionado, la soberbia transforma al matrimonio en disfuncional y a la familia en disfuncional. La familia está formada por un hombre y una mujer, ambos están en el mismo nivel. Dios, cuando crea a Eva, le dice, haré ayuda idónea. Y la palabra idónea significa ayuda al mismo nivel, a la misma altura. No encontró Dios ninguna ayuda para Adán en lo que está abajo. Por eso dice que pasaron todos los animales y en ninguno de ellos encontró algo para Adán. Está diciendo, abajo no puede satisfacer su necesidad. Lo que necesita es alguien puesto a su mismo nivel, porque tiene necesidades emocionales que necesitan un ser que sea como él, pero complementario. Y de ahí nace la creación de la mujer en los primeros capítulos de Génesis. Quiere decir que está puesta en el mismo nivel. Y ambos, los que tenemos matrimonio, tenemos que pensar que somos pecadores, somos falibles y somos limitados. Somos pecadores, somos falibles y somos limitados. Y si no admitimos, en primer lugar, eso, lentamente la soberbia se va a ir metiendo dentro.
Pero cuando yo admito que soy pecador, falible, ilimitado, siento el compromiso de ser ayudado y de ayudar, porque no somos perfectos. Y como no somos perfectos, nos tenemos que escuchar, tenemos que dialogar, tenemos que hablar, tenemos que conversar humildemente. ¿Por qué? Porque cuando Dios arma el matrimonio, el domingo pasado dijimos, pone al hombre como timonel, pero el derrotero lo marcan juntos. El hombre va a manejar el timón, pero ¿a dónde van? Se tienen que poner de acuerdo los dos. Y cuando hay que corregir el rumbo, tiene que conversarse con el timonel, porque estamos yendo para un lugar que no es el correcto. Ayer estaba leyendo algunas de las fallas que tuvo el asunto del Titanic, que lo llevó al desastre. Y una de las cosas que pasaba era que le avisaban que había un iceberg en tal lugar y que entraban en una zona peligrosa. Pero ellos estaban desesperados por batir el récord en llegar a Nueva York. Tenían que batir el récord. Y siguieron por la misma ruta cuando tenían que desviarse. Ahora, este es un caso de soberbia. ¿Qué hacían con los partes? Los tiraban. ¿Por qué? Porque esto es inundible, esto es inundible. Entonces no le hagamos caso a que hay un iceberg. No le hagamos caso. ¿Y qué pasó? Que en un momento alguien desde la popa dice, hay un iceberg a 500 metros. Y en ese momento entonces ponen a toda máquina, tratan de salir. Y en el momento que salen, no se dan cuenta que el iceberg tiene una punta que sale, pero tenía una base, y chocan contra la base. Y se hunden. Fue un acto de soberbia. Fue un acto de soberbia. Fue un acto de no escuchar. Aparecieron todos los partes que le iban diciendo, no vayan por allí. Pero si no vamos por allí, perdemos el récord. ¿Y si este barco no lo hunde nadie? Y basándose en eso, fueron al desastre. La soberbia es esa. El timonel tiene que saber hablar y conversar y escuchar. Y el rumbo lo tienen que marcar entre los dos que gobiernan el barco. Tienen que ponerlo los dos. Tenemos un matrimonio y una familia, pero tiene que funcionar como familia normal. Por la soberbia del hombre, muchas veces la mujer resigna para tratar de no irritarlo. Y entonces aparece una mujer sometida. Yo recuerdo una vez vino una mujer aquí que tenía un problema de familia. Yo conocía al esposo y la conocía a ella. Y ella pidió conversar y yo le dije, sí, cómo no, venga. ¿Quiere venir con su esposo? No, quiero venir sola. Bueno, venga sola. Y entonces nos pusimos a conversar y me contó la forma en que la golpeaba el esposo. Anulada, maltratada, golpeada. ¿Qué puedo hacer? Me dice. Yo, mire, usted tiene que ir a hacer la denuncia. Usted no puede ser golpeada así, ni puede ser maltratada así. Usted tiene que... Esto va mal. Tenían dos chiquitos y los chiquitos veían ese espectáculo de violencia. Cada vez que él se enfurecía, tiraba todo, golpeaba a la mujer, hacía... Bueno, tiene que ir, usted no puede vivir en ese estado en que está. Ahora, no sé cómo funciona la psicología de la mujer, pero ella volvió a su casa, no hizo ninguna denuncia, y le dijo al esposo, el pastor me dijo que te denuncie. Por lo tanto, me quería después golpear a mí. Se la agarró conmigo. Pero indudablemente, si hay eso tiene que encontrar una solución. Porque lo peor que hay es que alguien haga eso. Pero yo también vi la contraparte, porque esta es la soberbia del hombre, pero vi la soberbia de la mujer. El hombre muchas veces baja los brazos porque la mujer le ocupa el lugar, lo desplaza del timón y la toma ella el timón para llevarlo adelante, no lo deja hacer. Y el hombre se repliega. También existe eso, también existe eso. Una mujer, era un matrimonio que venía de otra iglesia, donde yo sabía que habían tenido problemas. Entonces vinieron y pidieron hablar. Le dije, sí, cómo no. Yo conocía al pastor y había hablado y sabía los problemas que tenían ellos.
Y entonces ella empezó a hablar, y habló como media hora. Y dijo una cantidad de barbaridades que yo iba tabulando simplemente y no contestaba. Pero lo miraba al esposo, y el esposo se achicaba cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo dije, este hombre desaparece. ¿Por qué? Porque la mujer estaba allí desbordada. Y cuando terminó de hablar, le dije, terminó señora, sí, quiero escuchar a su cabeza. No, dice, yo lo dije con la cabeza esto. No, le digo, quiero escuchar a su cabeza en el matrimonio, porque la cabeza es su esposo y no dijo una sola palabra todavía. Digo, así que por favor, cállese la boca. ¿Usted, señor, qué piensa? No se atrevía a hablar, estaba amilanado, tenía miedo ese hombre. Es una mujer soberbia, una mujer soberbia. Es decir, son los casos extremos. La soberbia puede convertir a la familia en disfuncional, en disfuncional, pero también puede destruir a la familia, destruir a la familia. Vino un día un matrimonio y él estaba en pecado, vamos a ponerlo así. Había engañado a su esposa. La esposa estaba ofendida, pero vinieron para reparar. Si una esposa ha sido engañada y viene con su esposo a hablar con el pastor de una iglesia, es porque quiere reconstruir eso, porque si no lo manda a pasear y se va. Pero si viene es porque quiere reconstruir eso, espera su reparación. Entonces lo cito en la oficina y primero hablo con él solo y me dice, le digo, ¿usted quiere salvar su matrimonio? Sí, me dice, yo quiero salvar mi matrimonio, pero si usted me va a hablar de arrepentimiento, yo no me arrepiento de nada. Le dije, señora, acá se terminó, señora, váyase y sepárese porque esto no tiene solución, no tiene solución. Si alguien no sabe arrepentirse, entonces ha caído en el extremo de la soberbia y esto va a la destrucción. Entonces uno no puede mejorar lo que ya está roto, lo que ya se acabó, no tiene vuelta atrás. Él me quitó la herramienta fundamental de la restauración de la persona, que es el arrepentimiento. Me la quitó. Y yo tengo entonces que decir, mire, esto no tiene solución, porque si él ha hecho esto y no piensa arrepentirse, porque él no se arrepiente, entonces esto se va a volver a repetir 20 veces en su familia. Quiere decir que la soberbia, así como perjudica al matrimonio, también puede llegar a romper al matrimonio, romper el matrimonio. Cuando se dice el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, está diciendo, saquen la soberbia del medio, saquen la soberbia. Admitan que son falibles, admitan que son dos pecadores, admitan que tienen que conversar, que tienen que hablar, que tienen que ponerse de acuerdo, que ninguno tiene una verdad absoluta, porque la verdad absoluta la tiene el capitán. Y ustedes están sometidos al capitán. Esta es la parte negativa, fuertemente negativa. Pero también hay, y vamos a ver la parte positiva. Volvamos a la frase de este psiquiatra que mencionábamos al principio. No creo en el amor eterno, creo en el amor que se alimenta de día en día. Es una tarea del hombre, sobre todo. Me voy a agarrar con los hombres. Las mujeres se hacen una sonrisa de satisfacción cuando yo digo voy a hablarle a los esposos. Voy a hablar a los esposos. Es una tarea del hombre sembrar pequeños gestos y sembrar palabras que muestren amor. Es la tarea del hombre hacer eso. Es la tarea del hombre. El amor no se hace de grandes gestos, porque hasta la soberbia puede manifestarse eso. Le regalo un auto. Es una forma de manifestación. No, son los pequeños gestos. Lo importante es lo que podemos aportar día a día para que el otro se sienta bien, para que el otro se sienta querido, para que el otro se sienta protegido, para formar eso que es la protección del hogar. Muchos creen que el matrimonio se hace de grandes gestos. No, se hace de pequeños gestos todos los días que se van sembrando,
Y lamentablemente nuestra cultura occidental, machista y latinoamericana no está acostumbrada a esto. No está acostumbrada. No estamos acostumbrados a los pequeños gestos que tienen que salir del hombre, y por eso me la agarré con el hombre, porque estoy en América Latina. Si yo estoy en otros países que no tienen esto, no hablaría de esto, pero aquí sí lo tengo que hablar. Porque es una característica nuestra de los latinoamericanos, sentir que el hombre es el amo del hogar. Y sentir que yo no tengo que tener gestos sino en los momentos cruciales de la vida, ¿no es cierto? Cuando hay un aniversario, entonces, ahí sí. No los pequeños gestos de todos los días. Conversaba esto con un pastor de América Latina en el mes pasado, en el congreso que teníamos, y él me contó una anécdota de él. Dice que un día decidió llevarle flores a la esposa. Entonces fue hasta el puesto de la florista, había allí una mujer, de esas mujeres que son muy habladoras, y le dice, flores, dice, necesito hacer un regalo de un ramo de flores a mi esposa. Entonces la mujer le dice, perdón, ¿cumple los años? Dice, no cumple los años. Entonces la mujer empieza a preparar el ramo de flores y dice, un aniversario. No es ningún aniversario. Sigue la mujer y dice, una fecha íntima. No es ninguna fecha íntima. Dice, yo ya me estaba poniendo, ¿qué le interesa? ¿Por qué le compro las flores? Finalmente toma el ramo, me lo da y dice, bueno, que le perdone lo que ha hecho. Es decir, no podía ser el amor sin justificación. Tenía que ser por algo. Si no, no vale la pena. Uno tiene que conocer a la persona que tiene al lado, tiene que conocerla, tiene que conocer sus gustos, sus debilidades, todo. Yo le decía a este pastor, yo jamás le puedo llevar flores a mi esposa, porque mi esposa quiere la planta, no las flores. Porque las flores se secan. Entonces lo que me tenés que traer es una planta. Y ya uno sabe eso. Sabe qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Y son esas pequeñas cosas que uno va poniendo la que muestran el cariño, la que muestran que realmente uno está viviendo con ella sabiamente, hermano. El apóstol Pedro dice, vivamos con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. La mujer como vaso más frágil, no porque sea más débil físicamente ni porque sea más débil, es más frágil porque es más sensible frente a las realidades, es más sensible. El hombre puede hacer una coraza mucho más fácil, la mujer es más sensible y tenemos que tener en cuenta esa sensibilidad. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué te casaste? Fue un momento de, como puso uno una vez en un formulario, casado sí, ¿por qué? Locura momentánea. ¿Sí se casó por locura momentánea? No. ¿Sabe para qué nos casamos? El hombre se casa para hacer feliz a su esposa y la mujer se casa para hacer feliz a su esposo. Para eso nos casamos. Para buscar el bien del otro. Para eso nos casamos. Muchas veces luchamos porque queremos triunfar en la vida, triunfar en los negocios, triunfar en la profesión. La máxima aspiración es triunfar en las 4 paredes de mi casa. Allí es donde tenemos que triunfar. Porque yo puedo triunfar en todas partes, pero si no triunfo dentro de las 4 paredes de mi casa, he fracasado en la vida. He fracasado. Entonces es muy importante que todos los que tenemos un hogar, los que tenemos una familia, pensemos en esto. ¿Para qué me casé? Para hacer feliz a mi esposa, para hacer feliz a mi esposo. Ese es el motivo por el cual hemos formado un hogar. Nadie forma un hogar para ser infeliz. Pero la felicidad no viene en un cofre, la felicidad la ponemos nosotros.
Por eso nos casamos para eso. Y nos casamos para triunfar, pero no en la profesión, no en la vida, no en los negocios, para triunfar dentro de las cuatro paredes de mi casa, donde yo pueda sentir realmente que allí, en ese ámbito, hemos recuperado el Edén que perdieron Adán y Eva en el pasado, que nosotros lo hemos podido recuperar para nosotros, y que hemos construido dentro de nuestra imperfección eso que es lo más parecido a lo que Dios buscó que fuera el primer matrimonio en la historia. Señor, te rogamos que tú, que eres el autor del amor y que eres el Dios de amor, nos enseñes a amar como tú nos amaste a nosotros, en Cristo Jesús, para que hagamos que nuestros hogares sean hogares donde se cumplan los principios que tú has establecido y donde el amor de Cristo esté presente y el amor de Cristo se manifieste en las actitudes de cada uno de los esposos. Señor, te rogamos por nuestras familias, para que en nuestras familias podamos vivir la plenitud de la presencia tuya y la plenitud de tu amor. Señor, ayúdanos esta semana a reflexionar en todo esto y a reflexionar en nuestras conductas, en nuestros gestos, en nuestros comportamientos, para que podamos erradicar toda soberbia y podamos con toda humildad armar matrimonios que realmente sean sanos, que sean lugares que permitan el crecimiento espiritual y emocional de todos y donde todos podamos sentir la paz tuya. Señor, tú eres el dador del amor y ese es el dador de la paz. Te rogamos que el amor tuyo y la paz de Jesucristo se derrame en nuestros hogares. Bendícenos ahora al retirarnos de este lugar y recibe, Señor, nuestro agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.